Y listo, muy bien. Bueno, ante todo, mil disculpas. El tráfico estuvo muy pesado. Desafortunadamente ya estoy tomando otra vez algunas sesiones en vivo en el trabajo. Entonces, pues el tráfico me traicionó. Esta ciudad a veces se vuelve algo imposible. Pero vamos a empezar. Hubo cambios con respecto a la sesión previa de los apuntes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes donde se encuentren, por ejemplo, yo lo tengo, pueden hacer dos cosas. Una de dos, pueden eliminar el folder. Vamos a ver. Estoy aquí. Yo, por ejemplo, lo tengo en Dropbox, código, Pythonista, cursos, Py 321, que es este de aquí. Y le voy a cambiar el nombre para evitar que haya una colisión. Entonces estoy aquí, lo selecciono, le doy Rename y le coloco, no sé, guión medio y la fecha de hoy, 22/05/11. Y lo renombro. Y lo único que tengo que hacer es abrir una terminal y ejecutar, en este caso lo voy a dejar en documentos, git clone, https, se los voy a colocar en el chat, no se preocupen. Dos puntos, diagonal, diagonal, github.com, diagonal, Pythonista. Sí, así es, Mario Alberto. Apenas estamos empezando. Estamos clonando el repositorio. Y es Py 321. Por cierto, ahorita les tengo algunas noticias interesantes. Si ustedes recuerdan, con la sesión de FastAPI, les comentaba que había terminado todo el tema de desarrollo de aplicaciones utilizando Python y que todo este año nos íbamos a dedicar al tema de datos prácticamente de lleno. Y bueno, la noticia es que esto está creciendo de manera agigantada, no es moda. El tema de los datos se está volviendo algo muy importante. Y yo sé que algunos de ustedes que son nuevos no están acostumbrados a esto, pero estoy contratando. Entonces, si ustedes están interesados en trabajar y ya tienen ciertos conocimientos, en este momento estoy contratando desarrolladores de backend especializados en Python y que programen primordialmente con FastAPI. Entonces, si ustedes ya se sienten con la suficiente capacidad como para poder programar aplicaciones con FastAPIs, primordialmente APIs basadas en REST, mándenme su currículum allá contacto@pythonista. Yo los voy a evaluar, yo los voy a entrevistar y pues hay mucho trabajo. La verdad, hay bastante trabajo y estamos hablando de que, bueno, por ahí tengo algunas personas que ya están afortunadamente conmigo, son colaboradores, estamos ahí al día, pues la verdad sí hay mucho, mucho, mucho trabajo. Y cuando hablemos de datos, hay todavía más trabajo. Entonces, esas son las buenas noticias. Esto no es esto no es un ensayo, esto no es didáctico. Bueno, sí es didáctico, pero no es meramente académico. Es una aplicación real y es gente que yo estoy buscando para contratar. Entonces, todo este año voy a estar dando capacitaciones de datos. El viernes por ahí, a las personas que estamos por terminar el de BigQuery, también estoy buscando gente que ya le mueva a Data Warehouse. Mándenme sus currículums. La verdad, hay muchísimo trabajo. Y bueno, después del comercial, les coloco en el chat el comando. Un segundito.
Y hubo algunos ajustes, no fueron demasiados, pero sí hubo ajustes a los apuntes, entonces por favor hagan un git clone y tráiganse sus apuntes. En este caso yo lo tengo en documentos. Entonces, cierro esto, la terminal la cierro con close. Ay, no me dejó que cerrarlo así. Bueno, la tengo así. Y me voy a documentos. No, creo que es en Dropbox documentos. Y aquí está, ¿dónde está? PY 321. Muy bien, hoy vamos a ver estos dos capítulos. No se preocupen, afortunadamente tenemos tiempo. Entonces vamos a ver esta introducción a HTML y vamos a ver a selectores. Mañana vamos a trabajar con XPath y con el DOM. Va a ser una sesión relativamente rápida y posiblemente entremos al tema de SVG. Yo creo que sí pudiéramos entrar a SVG. El día de hoy vamos a ver estos temas y mañana posiblemente llevemos estos otros tres temas. No es una carrera de velocidad. Nuevamente, si ustedes son nuevos en esto, pueden preguntar. Vamos a hablar el día de hoy de HTML. HTML es un lenguaje que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje declarativo que me permite describir los contenidos que van a ser desplegados por un navegador web. El que se encarga de cambiar los colores o de desplegarlo como debe de ser es el cliente, es decir, el navegador. HTML es un lenguaje descriptivo que les dice qué es lo que contiene y el navegador es el que se encarga de hacerlo ver de la manera correcta. Desde un punto de vista tanto de analista como de desarrollador es importante trabajar con HTML. De hecho, va a haber otro curso. Yo calculo que, y como les digo, estoy decidiendo si lo sigo dando en vivo o no, por esto que está sucediendo, de que a veces llego tarde y el trabajo no me lo permite. Pero voy a dar uno en particular que tiene que ver con web scraping, utilizando una herramienta llamada Scrappy y otra herramienta llamada Selenium. Voy a extender el PY 121 para incluir también Selenium. Y se trata de esto mismo que estamos viendo aquí, nada más que no para crear, sino para extraer información de las páginas web. Y esto es lo importante. Esta información que les voy a dar funciona tanto para crear contenido como para extraerlo, para hacer web scraping. Si ustedes entienden esos conceptos, pueden crear y extraer. Y es ahí en donde el tema de datos se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo la fase de visualización, de presentarle al público. Y en el otro curso lo que vamos a hacer es de algo que está publicado, extraer información y guardarla de una forma útil. ¿Qué es HTML? Es el lenguaje de marcas de hipertexto. Creo que no se guardó el... Bueno, ahorita creo que no se guardó la última versión, pero bueno, fueron únicamente temas cosméticos. HTML significa esto. El creador de HTML es Tim Berners-Lee, que también es el creador del protocolo HTTP. Es este señor que creo que trabajaba en el CERN, el acelerador de partículas, y en aquellos tiempos, cuando él creó tanto HTML como HTTP, lo que quería era poder transmitir información que tuviera texto, que tuviera gráficos y que tuviera hipervínculos. Y él creó este lenguaje que utiliza etiquetas. Una vez que lo creó, también creó una organización que se llama la W3C, el World Wide Web Consortium. Y es la organización que se encarga de publicar los estándares para la web. Estamos hablando de HTML, estamos hablando de HTTP
XML, gRPC, no, perdón, XML y también creo que SOAP. Son una organización muy activa que tiene un gran peso para el manejo del agua. Y el chairman, si mal no recuerdo, sigue siendo Tim Berners-Lee. Entonces, ¿qué puede contener un documento HTML? Puede contener texto, puede contener imágenes, puede contener hipervínculos. No son formas, son formularios. Me gusta más decirle formularios. Y contenido de medios, que pueden ser video, audio y todo este tipo de cosas. Cuando se creó HTML, además de que era una maravilla poder después de 5 minutos y que su mamá no levantara el teléfono, ver una imagen y escuchar una musiquita de 8 bits. Y eso era a lo que más podíamos nosotros, y con colores horrorosos, colores pastel, total. Déjenme ver si todavía existe. Creo que ya no. Vamos a ver si Lycos todavía existe. Ay, miren si existe, pero no. A ver si Geocities también. Eran sitios feuchos como estos que ven ustedes aquí. En donde tenían, esto era un sitio web cuando nació la web. Tenían su texto, tenían algún tipo de fondo, pueden colocar estas líneas horizontales e hipervínculos. Esto fue evolucionando, MIDI, así es, MIDI, Mario. No sé si te acuerdas, los soniditos de 8 bits, como los de Donkey Kong y cosas así. Esto, si se fijan, 97, es como se veía la web en aquellos tiempos. Obviamente esto ya ha evolucionado. Antes nos enojaban las musiquitas MIDI, ahora tenemos videos que se ejecutan solitos y cosas por el estilo que son igual de molestos, pero bueno, ya son de mejor resolución. Y al final de cuentas, todo va a utilizar etiquetas. Texto, imágenes, hipervínculos. Y, por cierto, hay un curso que ese sí creo que no lo voy a dar pronto, sobre HTML5, hojas de estilo y JavaScript, que van a encontrar aquí. Ah, no está en PCD 101. A ver, déjenme ver dónde está. Está en Codel seguramente. Y debe ser CD 201. Vamos a ver. Aquí hice una transición, aquí está. No, déjenme ver. ¿Para qué ando jugando? Déjenme ver dónde está. Este es otro proyecto. Aquí hablamos de cloud y de DevOps. Y déjenme ver dónde está. Son un montonal de capacitaciones. Sí, era C201, aquí está. A ver. Sí, aquí está. Lo voy a cambiar y se los voy a colocar en el chat. Sí, sí, definitivamente es una versión anterior de los apuntes más recientes. Aquí, si ustedes quieren verlo, tengo una capacitación completa sobre HTML.
hojas de estilo. Y aquí tenemos también CD211, que por cierto, este sí lo voy a actualizar, pero no lo voy a dar, que es JavaScript, basado en ECMAScript. También se los voy a colocar. Como les comento, los recién llegados a lo mejor no lo saben, prácticamente todos mis contenidos, una vez que pasa cierto tiempo, a ustedes les doy la primicia, los subo a YouTube y los libero. Es lo mismo que sucede aquí. No, el Premium no, solo el YouTube normal. Entonces, por ejemplo, me voy a Cloudable. Y debe de estar por aquí, introducción, a ver las listas, gestión de contenedores, Linux, Git, aquí está. En un segundo. Y esta lista de reproducción tiene casi 50 horas de HTML, hojas de estilo y JavaScript básico. No voy a volver a dar este curso. Es muy seguro que no lo voy a volver a dar, pero particularmente porque JavaScript no me gusta. Quizás de uno de TypeScript, pero no voy a dar lo de JavaScript. Si ustedes no tienen las bases de JavaScript, les recomiendo este curso. Y si no conocen tampoco JavaScript completo, hay otro recurso que es de Mozilla, de la Fundación Mozilla, que son los recursos de desarrollador, MDN. Y entonces aquí tienen ciertos elementos para poder aprender. Y la gran ventaja que tienen es que están en español. Como les comentaba, este no es un curso de JavaScript, sin embargo, vamos a utilizar algunos elementos básicos. HTML es lo que vamos a estar utilizando de una manera muy particular. Lo que vamos a hacer es crear e identificar elementos dentro de HTML que vamos a poder modificar. Lo primero que tenemos que saber es cómo van a funcionar. Para empezar, tenemos etiquetas. Como su nombre lo indica, tengo marcas y las marcas son a través de etiquetas. Estas etiquetas, a su vez, contienen atributos, texto y pueden contener inclusive otros elementos de HTML. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por lo general, un elemento está delimitado por una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Es decir, tengo una etiqueta, por ejemplo, diagonal, por ejemplo, P, y para cerrarla tengo la etiqueta diagonal P. El contenido que está entre esas etiquetas lo puedo yo modificar identificando las etiquetas originales que lo delimitan. No se preocupen, lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la sintaxis? Algo así. Tengo el signo de menor que. Ay, aquí me falta un mayor que. No, así, aquí está. Menor que. Y yo le voy a dar un identificador del tipo de elemento. Puede ser un párrafo, puede ser una imagen, puede ser un hipervínculo. Total, yo le puedo dar el nombre de la etiqueta.
Dentro de este espacio, que está delimitado por menor que y mayor que, también yo puedo asignar distintos atributos. Puedo meter texto, inclusive otros elementos de HTML. Y cierro la etiqueta. En algunos otros casos no es necesario, simplemente es una etiqueta y todo está dentro de la etiqueta. Es decir, es una etiqueta que va a tener atributos. Los atributos corresponden a las características que puede tener un elemento. Puede tener anteriormente, antes de las hojas de estilo, nosotros le podemos decir el color, podríamos decir la altura, podríamos decir el ancho, todavía lo podemos hacer, pero colocamos ciertas características del elemento y las definimos directamente en el elemento a través de los atributos. Aquí está una referencia a los atributos. Le picamos a la liga y todos estos son los atributos que nosotros podemos colocar dentro de una etiqueta dependiendo del tipo de etiqueta de la que se trata. De hecho, si ustedes se fijan, dice on reset, on progress. Una de las características que tiene HTML y particularmente JavaScript es que ustedes pueden identificar y detectar eventos. HTML puede colocar una regla en caso de que ocurran algunos elementos. Por ejemplo, yo puedo detectar cuando ustedes dentro de un documento y dentro de un área definida por una etiqueta, peguen información. En caso de que se mueva el mouse, en caso de que el mouse se encuentre sobre el elemento. Si yo voy a cargar algo, si se terminó de cargar, los navegadores son sensibles. Pueden detectar cierto tipo de elementos si ustedes se colocan sobre la ventana. Y entonces, por ejemplo, cuando yo le tengo, hay un atributo que es on mouse over. Por ejemplo, cuando yo muevo mi cursor, lo voy a hacer así, y me coloco encima, hay una regla on mouse over para que esto se convierta en verde. Pero además, aquí lo que yo tengo es un hipervínculo. Y esta regla de un mouse over ya viene implícita. Cada vez que yo coloco un hipervínculo y me coloco sobre de él, puede cambiar de color. Las hojas de estilo me dicen de qué color va a cambiar cuando yo me encuentre encima de la etiqueta, del elemento. También lo vamos a ver. Otra de las características que tiene HTML es que no detecta y no reconoce los caracteres de retorno de línea. Es decir, yo puedo tener todo el código de HTML en una sola línea sin darle enter. Esos retornos de línea y la indentación son para que sea legible para nosotros los seres humanos. Pero el navegador no le importa si ustedes colocan cierto tipo de espaciado o si colocan una línea después de otra. Es más, si ustedes ven algunos códigos de HTML generados por aplicaciones y frameworks viejos, se van a encontrar una línea continua con todas las etiquetas del sitio. Para legibilidad es cuando nosotros vamos a utilizar retornos de línea e indentado. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo una etiqueta y voy a ser más explícito. Dice, el siguiente código
crea una liga a https://www.pythonista.io al seleccionar el texto, nuestro sitio. La etiqueta A corresponde puedo colocar a una ancla. De hecho, por eso es A. En inglés es anchor o anchor. Por eso es A. La cual permite ligar un texto a un hipervínculo. Entonces, ¿qué componentes tiene? Tengo la etiqueta de apertura y lo voy a hacer todavía más explícito para que esto se vea bien. Contiene al atributo href, el cual hace referencia a la URL que es esta de aquí, pythonista.io. Entre la etiqueta de apertura y la de cierre está el texto, nuestro sitio. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ejecuto esta celda? Aparece nuestro sitio como un hipervínculo. Si se fijan, cuando coloco el mouse encima, cambia de color. Esta es una etiqueta que contiene texto. Tengo este código. El siguiente código crea varios párrafos que contienen textos con diversos elementos HTML. Voy a ser un poco menos explícito. Si ustedes se fijan, tengo una etiqueta P que empieza aquí y termina hasta acá. La etiqueta P es de párrafo. Y tengo otras etiquetas que son BR. Las etiquetas BR son retorno de línea. Entonces tengo un párrafo y el párrafo tiene retornos de línea. ¿Qué otra etiqueta tengo?
la etiqueta B. Esta etiqueta convierte cosas en negrita, en una tipografía resaltada. Sub convierte en subíndice el texto que está aquí. Y super crea superíndices. Bueno, creo que ya lo ejecuté. Sí, ya lo ejecuté. Y entonces, si ustedes se fijan, tenemos este párrafo e incluye retornos de línea. Se encuentra con la primera BR, un retorno de línea. Y luego texto en negritas, con esta etiqueta, subíndices, y entonces tengo subíndices, junto con, este es normal, y aquí superíndices. Y algunas cosas más. Entonces yo tengo una etiqueta de inicio y fin, y dentro de esta etiqueta de inicio y fin tengo texto y tengo otros elementos, otras etiquetas. Así es como funciona HTML. Y vamos a inspeccionar el elemento. Déjenme ver dónde está esta cosa. ¿Dónde está? Bueno, a ver. Estamos aquí. Y si ustedes se fijan, aquí tengo diversos elementos que son divs. Y aquí tengo uno que hace que cambien las cosas. Este de aquí está definiendo algunos elementos. Vamos a identificar. Aquí está. Voy a hacerlo más hacia abajo este de aquí. Tenemos esto de aquí. Me coloco sobre esta parte del código y se identifica, cambia de color. Ay, ¿dónde lo dejé? Ay, ya la perdí. Aquí está. Este de Output Wrapper. Debe ser un poquito más grande también. Si se fijan, hay una flecha y significa que hay más código. Tengo este div class output. Dice run the cell, prompt y el output. Ya casi llegamos. Y aquí, fíjense lo que yo tengo. P, este es un párrafo que incluye retornos de línea, texto en negritas, subíndices, junto con superíndices. Así es como lo ve el navegador. Lo que hice fue incrustar este código HTML en la celda. Vean algunas características. Esto que ven aquí está dentro de un objeto, dentro de una etiqueta llamada div. Yo puedo identificar esto como div y hay una clase. Esta clase es output subarea, output HTML y rendered HTML. Y después tengo el texto. Ahorita platicamos de lo que es una clase. Dentro de las etiquetas yo tengo elementos de bloque y elementos inline. Los elementos de bloque crean estructuras de un documento HTML que solo pueden ser apiladas una después de otra. Es decir, cuando el navegador lee el documento en HTML y se encuentra un bloque, lo que va a hacer es el primer bloque desplegarlo, el siguiente bloque desplegarlo y el siguiente bloque desplegarlo.
tiene, si ustedes no hacen modificaciones con hojas de estilo, se genera de arriba hacia abajo y uno después de otro. Esos son los bloques. Y algunos elementos de bloque son, por ejemplo, H1, H2, la H significa header o encabezado. H3, H4, por ejemplo, ya vimos P. Tenemos, por ejemplo, otro que se llama OL, E y L. Son los más comunes. Me cambia mucho el idioma de mi teclado, no sé por qué. Cambié de máquina hace poco. Ejemplo, aquí yo tengo un código en donde tengo H4, P, UL y LI. H4 es un encabezado pequeño. P es un párrafo. UL es un listado no ordenado, en donde ustedes van a tener, en lugar de 1, 2, 3, van a tener lo que se conoce, bueno, en español les dicen balazos. Y LI es parte del listado. Fíjense la estructura. Este es un bloque, H4. P es otro bloque. Aquí yo tengo UL que me va a generar un bloque especial. Es un bloque que va a enlistar algo utilizando se me fue el nombre, los balazos. Y cada elemento del listado es un elemento LI. Si yo ejecuto esto, tengo H4, tengo P, tengo un UL que tiene este listado. ¿Qué pasa si yo quito este UL? Como no está la apertura, aun cuando tengo el cierre, HTML no me lo despliega. ¿Qué pasa si yo quito este LI? En este caso sí encontré uno de apertura, pero uno de cierre. Otra de las características que tienen los navegadores es que yo puedo cometer errores y el navegador trata de arreglarlos. No los va a dejar totalmente colgados. Si encuentra una manera de arreglar cómo se ve el documento a pesar de estos errores, lo va a arreglar. ¿Pero qué pasa si no hay uno de cierre? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo arregla. También lo arregló. Lo que no arregla es que falte un UL. Esto fue también muy al principio, cuando a lo mejor ustedes estaban muy chiquitos, hubo una cosa llamada la guerra de los navegadores, en donde tenían el famosísimo Internet Explorer, tenían, ¿cómo se llama? Estaba, por ejemplo, Mosaic. Netscape, ¿sí? Netscape. ¿Perdón? Netscape. Netscape, así es, total. Navegadores que incluso en este momento ya no existen,
que trataban de ganar el mercado. Cada navegador tenía inclusive su propia manera de desplegar las cosas. Y bueno, la mala noticia es que sigue ocurriendo igual. No es lo mismo si ustedes despliegan esto en Internet Explorer, que en Firefox, que en Chrome, que en el tan temido Internet Explorer. Cada navegador implementaba de una manera distinta el HTML. Por eso fue que nació la W3C, porque la W3C ordenó la manera en cómo deben de interpretarse estas etiquetas. Y entonces ahora, de manera más o menos razonable, ustedes pueden desplegar lo mismo en Firefox, que en Chrome, que en Safari. Bueno, en Internet Explorer ya ni lo usan. Así es, efectivamente, Héctor. Firefox es el heredero de Netscape, efectivamente, Héctor. Miren dos sectores participando de manera casi simultánea. Netscape se convirtió en Firefox. Y al final de cuentas, tiene una gran importancia. No sé exactamente el porcentaje, es más, déjenme ver si aquí lo dice. Miren, HTML es usado en el 94.5% de todos los sitios web. Y HTML5 está en el 90.6% de todos los sitios web. Fue necesaria esta estandarización. ¿Por qué? Por esto. La gran preponderancia de estos documentos para poder comunicarnos nosotros. HTML es la base de la comunicación en la web. Si no está estandarizada, entonces nos tendríamos que pelear con cada navegador. Todavía lo hacemos, pero si ustedes creen que es una pesadilla hacer pruebas con Firefox y con Chrome en estas fechas, y ni siquiera tanto, hace 7 años, cuando estaba Internet Explorer, era todavía peor, era una pesadilla. Y algunos sitios decían optimizado para Internet Explorer. Ese fue un grave problema. No me digas que solo, ¡ay, qué horror! Entonces, el INSS solamente jala en Internet Explorer. Inclusive, me acuerdo que para hacer su declaración de impuestos en el SAT, como Java utilizaba, como el sitio utilizaba un plugin de Java, no podían hacer su declaración si no era en Internet Explorer viejo con una versión vieja de Java. Imagínense la importancia de todo esto. Sí, Héctor. Sí, de hecho, bueno, yo estoy en la cuenta del SAT Ujú. y tienen una herramienta que ya migraron a .NET, pero la tenían que funcionaba únicamente con el Internet Explorer. Ujú. Así es, Héctor. De hecho, nos acabas de balconear, efectivamente. Nosotros somos los malditos que hacemos los sistemas del SAT. Perdonen ustedes. No, pero ese fue desarrollado, es un desarrollo interno del SAT. Sí, claro. Sí, 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 pues en realidad Así tardaron en es. migrarlo, pero Sí, es complicado. Entonces, fíjense todo lo que traemos a partir de HTML. Realmente es muy importante este tipo de cosas. Y tenemos elementos que son inline. De hecho, ya vieron algunos elementos inline. Inline son etiquetas que yo puedo colocar dentro de un elemento de bloque. Y en lugar de que se coloque una por encima de otra, se coloca una al lado de otra. Entonces tenemos, por ejemplo, ya lo vimos, B, que en inglés significa bold, que es la itálica. Tenemos también esta que es EM, que se utiliza para enfatizar, que es muy parecida a bold. Tenemos I de itálica.
Incluso tenemos esta BR, curiosamente no es de bloque. BR es inline. Aun cuando hay un retorno de línea, es un retorno de línea como una especie de carácter, no como un párrafo delimitado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo un párrafo, que es un bloque, y tengo varios elementos inline. Para empezar, todo este texto está dentro del bloque. Aquí yo utilizo italic y bold para este texto. Y aquí voy a agregar un retorno de carro. Y fíjense, el anchor también está aquí. Entonces tengo los elementos inline, si ustedes se fijan, que es este de aquí, que se despliega y justo después de este continúa el texto. Permiten ser insertados dentro del bloque de forma contigua. Incluso se pueden agregar, aquí está BR, retornos de carro y ligas dentro de un elemento de bloque. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar? Como pueden ver, y cuando nosotros hacemos la inspección, tenemos una cantidad brutal de etiquetas, sobre todo con estas div. Div son una etiqueta que define un bloque, pero un bloque de manera semántica, es decir, delimito con el div y yo puedo hacer a través de las hojas de estilo algo con este bloque delimitado. Un div es un delimitador de bloques. Un delimitador de objetos inline es span. Pero fíjense cuántos div tienen. ¿Cómo puedo hacer para identificar uno en particular? Bueno, a través de los atributos. Es posible identificar y seleccionar uno o varios elementos dentro de un documento HTML mediante los atributos ID y class. El atributo ID es un valor único. Le da el nombre a un elemento. Entonces yo tengo un elemento, una etiqueta, y le voy a colocar el identificador. Le voy a dar un nombre a este elemento. Y entonces, por ejemplo, tengo este HTML, en donde yo tengo este elemento P, que tiene el ID igual a párrafo. ¿Para qué me sirve identificar elementos dentro de un documento HTML? Bueno, lo que vamos a ver un poco más adelante son las hojas de estilo. Y yo puedo decirle con esta notación, el elemento con el ID párrafo me lo vas a hacer de tamaño 150 y de color azul. Sigue siendo P, pero le estoy aplicando esta regla al elemento con el nombre párrafo. Si le coloco 300, voy a hacer esto más pequeño para que lo puedan ver. Y le doy Shift Enter aquí, cambia. O por ejemplo, lo puedo hacer amarillo.
¿Por qué? Porque de entre todos los elementos P que existen aquí, solo hay uno con el ID igual a párrafo. Y entonces encuentro un elemento de entre todos los que existen en la página web. El atributo class, voy a hacer un poquito más grande, permite identificar a uno o varios elementos. Mientras que con ID identifico uno, con class yo puedo agrupar los elementos. Entonces tengo el elemento, el atributo class y un identificador. Y entonces fíjense, tengo un H4, que es un título, que es de clase remarcado. Aquí tengo un elemento P. Aquí tengo un listado. Y fíjense, en el listado tengo otro elemento li, que es de la clase remarcado. No importa que sean elementos de distinta naturaleza. Ambos son de la clase remarcado. Entonces tengo esto y voy a aplicar una regla para remarcado. Remarcado va a ser color rojo. Shift Enter. Y aun cuando son elementos de naturaleza distinta, esta regla aplica a los de esa clase. Y vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Si ustedes se van, por ejemplo, a eBay, me lo guardo. Y, por ejemplo, buscan Iron Man. Se van a encontrar con todos estos elementos que son de Iron Man. Vamos a inspeccionar. Me voy moviendo y de repente, fíjense. Tengo la clase S-medio, perdón, Item Details. Y cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí, más arriba, tienen esta clase. Entonces, todos los elementos que son Item Details, ya me fui donde está. Yo los puedo seleccionar, yo los puedo identificar. Item Details es esto de aquí. Si yo estuviera dándoles el otro curso, tag para HTML, selector para CSS, sí, así es, efectivamente. Si yo les estuviera dando el curso de web scraping, les estaría diciendo que ustedes lo que tienen que hacer es identificar todos los elementos de clase S-Item-Details, extraerlos y sacar esta información. Porque S-Item-Details es la clase que contiene los datos de los productos. En este caso, es una lista con todos los productos y todos estos son de clase Item Details. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien?
Nuevamente, un curso de HTML, como me gusta darlos, me tomo cerca de unas otras 10 horas. Ya está dentro del canal de YouTube. La diferencia entre ID y class es que ID es un identificador único. Tú quieres identificar a uno y solo un elemento dentro de la página. Y con class, tú puedes identificar a más de un elemento. Puedes generar un grupo de elementos. En este caso, como yo no sé exactamente cuántos productos coinciden con Iron Man, que son un montón, toda esta parte es una clase. Si yo estuviera seguro que solamente tengo un producto, le colocaría ID. Vamos a ver un ID. Un ID es, por ejemplo, este formulario. Y entonces es un ID que es GH-AC. Si yo estuviera utilizando, por ejemplo, Selenium, lo que estaría haciendo es, búscame aquel elemento que tenga la etiqueta GHAC, toma control de él y escribe Ironman. Y búscame aquel elemento que es GH button, GH-BTN, que es el botón de enviar, y dale clic. Entonces, cuando tú tienes un ID, lo único que tienes aquí en eBay es un solo formulario de búsqueda y un solo botón de búsqueda. Estos tienen ID. ¿Por qué? Porque sé que son elementos únicos en la página. Todos estos se generaron de manera dinámica y entonces todos estos son clases. Sí, efectivamente, Gerardo, una mala práctica es colocar el mismo ID para varios elementos en la misma página. Eso no se hace. ¿Sí queda clara la diferencia entre ID y class? ID te identifica un solo elemento, uno y solo uno. Class, un grupo de elementos. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Mi perrita ya les manda saludos. Vamos a trabajar con selectores. Creo que sí nos va a dar tiempo. Antes de que se vuelva loca mi perra. Denme un segundo. Ahora, ¿qué son los selectores? Hice algunos cambios, sí, definitivamente algo pasó. Estos son apuntes viejos, los voy a actualizar. Son los selectores. Si ustedes se fijan, cuando yo hablaba de hojas de estilo, las hojas de estilo son un poco más contemporáneas, son menos viejas que HTML. El HTML que les enseñé al principio contenía tanto el contenido, es decir, el texto y los hipervínculos y las referencias a las gráficas, pero también el HTML viejo nos podía indicar cómo desplegar. Teníamos contenido y estilo pegados. Entonces, yo en la misma etiqueta tenía atributos que tenían que ver, por ejemplo, con las URLs, pero también tengo etiquetas y atributos, perdón, tengo atributos que me van a cambiar la manera de ver las cosas. Esto se hacía cuando nosotros solamente utilizábamos el navegador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y es justamente el tema de la modernidad. Bueno, anteriormente nosotros teníamos una computadora que era de 640 por 400 de resolución y durante mucho tiempo esa fue la resolución VGA que nosotros íbamos a utilizar. Pero estamos en 2022. En 2022 ustedes van a desplegar una página web
en un dispositivo móvil, lo van a desplegar en su refrigerador, lo van a desplegar en una televisión de 50 pulgadas 8K, y cada una de estas maneras de desplegar la información deben de ser tratadas de manera distinta. Eso se conoce como diseño responsivo. No, y gracias a Dios nadie recuerda de HTML, Gerardo, era horrible. Esto nos obligó a diferenciar el contenido de cómo se despliega el estilo del contenido. De ahí nació CSS. El estilo es cómo se va a ver, y dependiendo del medio, ustedes van a poder trabajar con el de general. Sí, creo que sí lo tengo arriba. Ese es un ejemplo que yo doy en los cursos, coder.mx, a ver si está. Esta es una página ficticia. Y esta página yo la hice responsiva. De hecho, yo diseñé la página. Entonces, si ustedes se fijan, conforme voy aumentando o disminuyendo el ancho, ocurren cosas. Llega un momento en el que se queda fija. Pero si la sigo haciendo pequeña, si sigo disminuyendo el ancho, va a llegar un momento en donde yo coloqué una regla. Si el ancho de visualización es menor a cierto número de píxeles, solamente desplígame el texto y uno que otro gráfico. Si el ancho aumenta, ahí está. Entonces hay otra regla. Esto es diseño responsivo. De hecho, pues vamos a inspeccionar el elemento. Tengo aquí, ¿dónde están los estilos? Híjole, ya no veo sin lentes. Inspector, depurador, aquí está. Editor de estilos. Yo puedo, utilizando este navegador, quitarle los estilos. Esto es el HTML. Esto no es otra cosa más que imágenes incrustadas. Y así es como se vería sin estilo el documento. Cuando yo añado las reglas de estilo, el documento se ve mucho mejor. No te gustaban que se quedaran chuecas. Sí, efectivamente, Gerardo. Como pueden ver, pues hemos avanzado bastante. Entonces, yo puedo diseñar una página para un monitor como el que tengo aquí, o puedo diseñar una máquina para un Nokia viejito. Ahí, ¿qué dice? Bueno, ahorita lo saco otra vez. ¿Dónde está? Bueno, creo que ya lo cerré. Ah, no, está aquí. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, como en algunos años, hace algunos años con el ancho de banda. Cuando no teníamos 5G, bueno, pues no ibas a, los datos eran caros, entonces no tenías que estar haciendo cosas muy bonitas, simple y sencillamente tenías que entregar el contenido. Y ya cuando tenías buen ancho de banda, es decir, tenías un dispositivo más grande, haces que se viera así. Obviamente, las imágenes, así se les dice, tienen cierto peso. Mientras más imágenes, más pesada va a ser la página. Mientras más contenido multimedia, más bytes van a ustedes que tienen ustedes que transmitir. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una red inalámbrica limitada, entonces lo que tienen que hacer es volver lo más simple posible el estilo, pero el contenido sigue existiendo. HTML, me presenté el contenido, y CSS
el estilo de cómo quiero que se vea. Sí, 1024 por 680 o algo así. Hay varios sitios así. Y entonces pueden revisar ustedes los estilos. Otra vez, me voy a inspeccionar elemento. Me voy a editor de estilos. Y estas son las reglas. Si ustedes se fijan, aquí tengo, voy a hacerlo más grande. ¿Qué me dice? Media. Aquí tengo dos reglas. Si estoy desplegando esto en una pantalla y el ancho mínimo es de 500 píxeles, aplicas estas reglas. Todas estas reglas. Si no se cumple esta condición, solamente estas reglas de aquí. Y entonces, cuando no se cumple la regla de los 500 píxeles, aquí está, cuando estoy en menos de 500 píxeles, ya no aplico la regla. Mi límite son los 500 píxeles. Nuevamente, en el canal de YouTube y en las ligas que les puse al principio. De hecho, este de la Fonda de la Marquesa lo utilicé para el curso de HTML y CSS. De hecho, inclusive, a lo mejor algunos de ustedes, hace ya, antes de la 4T, existían los centros comunitarios digitales. Alguna vez hice un curso para esos centros, que era una introducción a HTML, CSS y JavaScript. Ya después me dieron la autorización de crear un curso independiente y lo añadí. No, CSS es impresionante, Gerardo. Y aquí es en donde viene también otra de las cosas. HTML no es un lenguaje de programación, pero CSS es Turing Complete. Es decir, ustedes pueden programar algoritmos en CSS. Y no solo eso, sino que CSS está evolucionando. Esta es la versión más reciente. Y está haciendo cosas todavía más interesantes. De hecho, lo que sí tendría yo que actualizar es mi curso de CSS porque hay más cosas. Están en los pilares de la CDMX. Qué bueno que me dices, Mario Alberto. A lo mejor por ahí va en mi curso de hace algunos años. Entonces, bueno, vamos a continuar. Los selectores son expresiones que permiten identificar uno o varios elementos de un documento HTML e incluso algunos eventos. Los selectores son un elemento clave en las hojas de estilo. Es decir, las hojas de estilo se utilizan para aplicar un estilo en uno o un conjunto de elementos particulares. Y entonces tiene su sintaxis de selectores. ¿Cómo identifico yo un elemento de todos los elementos que quedan en la página? Hay tres maneras principales. Los selectores, el DOM y XPath. Y si ustedes se fijan, vamos a ver selectores, XPath y DOM. Estos los vamos a ver mañana. Posiblemente veamos SVG. Lo que estoy haciendo aquí es enseñarles cómo identificar elementos dentro de una página.
Si ustedes quieren una referencia más amplia, aquí está el curso. Hasta hay funciones. Total, CSS se está volviendo muy poderoso, demasiado poderoso de hecho. Inclusive se vuelve un riesgo de seguridad, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, yo puedo seleccionar elementos. Los elementos, los selectores de elementos pueden identificar a todos los elementos de cierto tipo en un documento HTML. Para seleccionar todos los elementos, utilizamos el asterisco. Entonces, por ejemplo, para todos los elementos P, los elementos de etiqueta P, el selector es simple y sencillamente P. Para todos los que sean A, digo, tampoco se quebraron la cabeza para eso. Ya tienes un nombre de etiqueta, pues úsalo. No sé qué pasó. Esto ya estaba dictado. Pero bueno. Y por ejemplo, en la estructura principal, lo que ustedes van a ver, el cuerpo del documento es body. Ahorita, esto lo vamos a explorar cuando veamos el DOM. Y entonces nosotros también tenemos selectores por elementos, es decir, todos los P's, todos los A's, todos los OL's. ¿A poco? Voy a verlo, Mario Alberto, a lo mejor están ahí mis cursos. Ahora tenemos selectores por identificador. Para encontrar un elemento a partir de su atributo ID, utiliza el signo de gap, seguido del valor asignado a ID. Entonces tengo el gato y el valor. Y entonces, por ejemplo, para identificar un elemento que tiene el atributo ID igual al encabezado, se utiliza el selector encabezado. Creo que lo tengo más abajo los ejemplos. No, no lo tengo. Ahorita los checamos. Sí, estos apuntes están mal. Yo creo que mañana les voy a dar la práctica de esto. Selectores por clase. Para encontrar los elementos de una clase a partir del atributo class, utiliza el punto, seguido del valor asignado a clase. Para encontrar todos los elementos de una clase, se utiliza punto y la clase. Para encontrar los elementos de un tipo específico que comparten una clase, es selector de elemento, punto clase. Entonces vamos a verlo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Documentos. Aquí está. P3 21 HTML. Ah, no, este no es. Me voy a ir otra vez a este de aquí.
Inspeccionar elemento. Me voy a inspector. No, ¿dónde está? Consola, depurador. Creo que es depurador, déjenme ver. No, no es el depurador. Editor de estilo, perdón. Tengo estas reglas de estilo. Aquí me dice dónde está el archivo. El archivo se llama style.css. Y si ustedes se fijan, para body, es decir, para el cuerpo completo, le estoy colocando un ancho mínimo, 640 píxeles, y el margen. Le estoy diciendo cuál es el tamaño máximo y la altura. Pero, por ejemplo, el color le voy a colocar blue. No me dejó, déjenme ver. Ah, tengo que guardarlo. Bueno, me voy al inspector. De aquí el color de body. Y el color va a ser este de aquí. Y entonces fíjense cómo la letra cambió. Lo voy a colocar ahora en un azulito. O lo voy a colocar en este rosado. ¿Qué estoy haciendo? A todos los elementos body les estoy generando un estilo en particular. Este va. Puedo cambiarle la altura. Y entonces le cambio los tamaños. Por ejemplo. Tamaño de la fuente, puedo colocarle, no sé, 125. Y entonces están más grandes. Así modifico yo los estilos. ¿Por qué? Porque tengo un selector para todos aquellos elementos que estén dentro de body. Pero, por ejemplo, tengo creo que en el menú, me cambié rápido al menú. Y entonces, por ejemplo, tengo header con ID encabezado. Este es el ID encabezado. Si ustedes se fijan, no tiene absolutamente nada. Solamente tiene una referencia. Voy a buscar encabezado. Para header. Tengo body, déjenme ver dónde está encabezado. Por aquí debe andar. Bueno, me voy al editor de estilos. Y en el editor de estilos tengo body. Aquí tengo header, que le doy ciertas características. H1. A todos los elementos H1 dentro de header, por ejemplo. Todos los elementos header H1, por ejemplo, es esto de la funda de la marquesa. H2, tengo nombre. Esto es una clase. Entonces, para todos aquellos elementos con la clase nombre, los puedo modificar. Container también.
Y entonces yo puedo identificar varios elementos así. Aquí, por ejemplo, tengo la clase oferta. Y tengo la clase precio. Vamos a jugar con estas de oferta y precio. Si ustedes se fijan, tengo aquí el precio. Cada uno de estos elementos son precio. Me voy al editor de estilos. ¿Dónde está? Vamos al inspector. Voy a seleccionar este de aquí. Ya lo estoy seleccionando. Voy a hacerlo un poquito más hacia arriba. Punto precio. Para todos los elementos de la clase precio, tengo estas reglas. Otra vez. Todos los elementos que sean precio se ven afectados por esta regla. Y entonces así es como yo identifico a los elementos de clase precio. El día de mañana vamos a jugar con esto de manera un poco más interactiva. Voy a actualizar estos apuntes y voy a hacer ejemplos que podamos nosotros trabajar directamente desde la notebook, porque creo que ahorita no están aquí. Tenemos selectores por atributo. Entonces yo lo que voy a decir es, búscame aquellos elementos que tengan un atributo en particular. Entonces búscate todos los elementos que tengan un ID. O búscame todos los elementos que tengan un atributo ID con cierto valor. Estos son los selectores por atributos. Sí, no sé por qué no está aquí. Aquí estaba el código. Bueno, lo veo mañana. Yo puedo utilizar eventos y condicionales. En este caso le digo pero cuando estén encima, hover es estar levitando encima. Entonces déjenme ver si lo tengo aquí en las reglas de nuestro menú. Aquí, si ustedes se fijan, principal, menú y equipo, aparece una flechita. Vamos a inspeccionar este elemento. Me voy al editor de estilos. Y, por ejemplo, tengo... ¿Dónde está hover? Aquí está. Para todos aquellos elementos que sean un anchor dentro de nav, que es esta parte de aquí, y que ustedes estén encima de ellos, el color es 00, es negro. Vamos al inspector. Como ven, hay algunos que se heredan. href index, aquí está. Aquí está el hop. Aquí está. El color es 00. Le voy a cambiar otra vez el color. Ahora quiero que se vuelva azul oscuro. Y entonces, si se fijan, ahora cambio a azul oscuro. Voy a colocarlo para que sea más visible en verde.
Y entonces ahora, cada vez que estoy encima de él, cuando tengo hover, se vuelve verde. Es cuando hay un evento ocurriendo dentro del área del elemento con la etiqueta. De esto se tratan estos temas, estos selectores. Y yo puedo acomodar algunas cosas. Por ejemplo, todos los que sean P y A, y que además tengan la identidad, cualquiera de estas tres condiciones, aplico esta regla. O elementos dentro de un elemento. Todos los que sean P, pero todos los A dentro de una P van a ser color rojo. Lo que voy a hacer mañana es modificar esta notebook para colocarle los ejemplos aquí. No sé por qué no se actualizó. Ando un poquito contrariado con esto. Y entonces vamos a ver los selectores, vamos a trabajar con XPath y vamos a trabajar con el DOM. Entonces, vamos a dejar la sesión nada más de hora y media. Disculpen ustedes, de verdad el tráfico estuvo terrible. Qué bueno que pudieron recibir el mensaje a tiempo. Mañana empezamos, espero, a las 8 exactas. ¿Ok? Entonces, terminamos la sesión aquí y nos vemos el día de mañana. Para los recién llegados es mucha información la que hay que procesar. Entonces, vamos con mucha calma. Si algo no lo entienden, pregunten. Para eso están las sesiones en vivo. ¿Ok? Las grabaciones voy a procurarlas tenerlas lo antes posible para que ustedes las puedan revisar y entiendan los conceptos. Pero mañana vamos a estar trabajando con selectores. Mañana nos vamos a dedicar a identificar elementos dentro de una página utilizando selectores, utilizando XPath y el DOM. ¿Ok? Bueno, gracias, buenas noches. Sí. Buenas noches, muchísimas gracias. Y dejo de grabar.